Maseje Chebuot Daf Mem Alef Amud Alef 41a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Maneli beyadja en leja beyadi patur. Mencionamos anteriormente en la Mishnah que si una persona, por decir Rubén, se le acerca a Shimón y le dice me debes 100, y Shimón le niega completamente y le dice no te debo nada, está exento Shimón de jurar y de pagar. ¿Y por qué está exento de jurar? Porque todo lo que es Shevuat, Modeh Miktzat, es únicamente cuando Modeh Miktzat, cuando admite parcialmente. Y aquí Shimón no está admitiendo parcialmente, no está reconociendo parcialmente, sino está refutando, lo está negando totalmente. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rav Nachman, Umashbi'in oto Shevuat Heset, Ma'itama Chazaka en Adam Tovea ela imken yesh lo alav. Adraba, Chazaka en Adam meizpan bifne bal chovo. Ishtamu teude kamishtamit lesavar, addehaveli uparan ale. Teida, de Amar Ravid y Baramin, Amar Rav Hasda, Hakofer bemilva kasher leedut, bepikadon, pasul leedut. Dice Rav Nachman lo siguiente: no obstante, a Shimón no lo obligamos a jurar el juramento de la Torah de Shevuat Modeh Miktzat, pero sí debe jurar Shevuat Heset, que es que un juramento de Rabbanán. O sea, cuando lo niega completamente, cuando lo niega totalmente, cuando lo refuta completamente, no aplica Shevuat Modeh Miktzat porque no está reconociéndolo parcialmente, sino está negándolo completamente, pero sí hay un juramento que tiene que hacer, Mid Rabbanán, llamada que Shevuat Heset. Tiene que jurar que efectivamente no debe nada. Así dice Rav Nachman. ¿Y por qué tiene que hacer este juramento? Mid Rabbanán, ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué Jajamim dijeron esto? Dice la Gemara, dice Rav Nachman, te voy a explicar. Porque hay una hazaká, una presunción a favor de Reubén. Por lo tanto, ya que hay una hazaká a favor de Reubén, entonces si Shimón se quiere exentar de pagar, es necesario que haga ¿qué? Un juramento. ¿Qué hazaká a favor de Reubén? Hazaká en Adam Tovea leimken lo alav. Hay una presunción que una persona no demanda a su compañero a menos que realmente hay una demanda. Esto es una hazaká a favor de Reubén. Por eso es que Jajamín dijeron, ¿sabes qué? Como esta hazaká está a favor de Reubén, deberíamos decirle a Shimón que pague. Entonces, ¿sabes qué? Decretemos que Jajamín decretaron que Shimón tenga que hacer un juramento Mid Rabbanán, Shevuat Heset, y así ya queda exento de pagar y queda exento de pagar. Así dice Rav Nachman. Bien, ahí me dice un segundo, pero no me cuadra, porque no obstante hay una hazaká a favor de Reubén, hazaká en Adam Tovea en quien lo alab, pero por otro lado hay otra hazaká a favor de Shimón. ¿Cuál es esa otra hazaká? Hazaká en Adam meizpaná bifne bal chovo. Hay una presunción que una persona no es tan descarada para mentir en presencia de su acreedor. Entonces, si Shimón viene y dice que no debo nada, probablemente hay hazaká que no está mintiendo, porque no va a ser tan descarado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué obligamos a Shimón a jurar? ¿Por qué obligamos a Mid Rabbanán? ¿Por qué lo obligamos a jurar Mid Rabbanán Shevuat Heset? ¿Por qué? Porque tiene una hazaká Rubén. También Shimón tiene una hazaká a favor de él. Dice, no te voy a explicar. Puede ser que cuando Shimón lo niega completamente, no lo está realmente negando. Puede ser que su intención al decir no te debo nada, no es que nunca le va a pagar, es evadirlo para que no le esté cobrando. Si digo, mira, no tengo dinero ahorita, así dice, ¿sabes qué? Lo voy a negar para que se me salga de encima y cuando tenga dinero después se lo pago. ¿Sí? Entonces su intención no es que robarle al prestamista, robarle a Reubén. ¿Sí? Entonces ya que su intención no es robarle, no se considera como un descaro si lo hace. Él no piensa que es un descaro y por eso puede ser que lo está haciendo y no hay problema, no hay esa hazaká a favor de él. Entonces queda nada más una hazaká a favor de Rubén y por eso es que obligamos a Shimón, en caso que quiere quedar exento de pagar, lo obligamos a jurar Mid Rabbanán. ¿Y cómo se llama ese juramento? Shevuat Heset. Y la Gemara trae una prueba para esta idea, para esta svará. Dice Ravid y Barabi, en nombre de Rav Hasda, ¿qué pasa si Reubén le dice a Shimón, me debes dinero? Y Shimón lo niega, ¿sí? Le dice, o ya sea que le dice, nunca me prestaste dinero, o que dice, me lo prestaste pero ya te lo pagué. O sea, no te debo dinero. Y después vienen dos testigos y testifican que
que sí le debe dinero. La pregunta, entonces sale que esta persona que es un mentiroso, aparentemente, ¿es kasher ledut o no es kasher ledut? Es kasher ledut. Y no decimos que ahorita es sospechoso en mentir, porque podemos decir que ya que estamos hablando de un préstamo monetario y el dinero se da para que lo uses, puede ser que lo usó y como lo usó y tenía permitido usarlo, no tiene todavía el dinero de regreso y lo que está diciendo que no le debe, no es que realmente no le debe, sino que lo quiere evadir, lo quiere aplazar. ¿Sí? Sin embargo, en un caso que Reubén le dice a Shimón, dame el depósito que te di, un objeto, que ahí Shimón no puede usar el objeto, y Shimón ahí le niega y le dice que no, nunca me diste nada, no te tengo que regresar nada, ahí sí decimos que seguro es un mentiroso, porque no puede usarlo, entonces seguro lo tiene. No, entonces seguro está. Entonces no podemos decir que su intención es evadir para aplazar, tiene que estar ahí. Entonces si lo dices porque de verdad es un mentiroso, entonces ahí sí va a ser que Pasul Ledut. Pero de todas maneras vemos de la primera parte la misma idea de antes, que a pesar que dijo no te debo, su intención no es decir no te debo y no te lo voy a pagar, sino no te debo, su intención es no me molestes ahorita, no lo tengo todavía, pero lo voy a tener y cuando lo tenga te lo voy a pagar. La verdad trae otra versión en lo que dijo Rav Nachman. Rav Haviva matni a Seifa. Maneli beadja, amar lohen, le mahar amar lo teneulit, netativ leja, patur. Ve amar Rav Nachman mashbiim oto shevuat eset. Man de matni a reisha kol shiken a Seifa, uman de matni la Seifa, haja udei kadrar de mamona, aval hatan de lei kadrar de mamona, lo. Rav Haviva dice esta halajá de Rav Nachman sobre la Seifa de la Mishnah, sobre otra parte, la segunda parte de la Mishnah, sobre otro caso de la Mishnah. ¿Sobre qué caso? La Mishnah dice lo siguiente. ¿Qué pasa si Reubén se le acerca a Shimón y le dice, me debe 100? ¿Y Shimón qué le dice? Sí, señor, te debo 100. Y esto pasó por decir un día, digamos, el domingo. ¿Sí? Entonces, otra vez, Reubén le dice, me debe 100. ¿Y Shimón qué le dijo? Sí, señor. Sí, sí. Al día siguiente, ¿cuál es el día siguiente? Domingo, lunes. ¿Sí? Lunes, viene Reubén y le dice a Shimón, dame lo que me debes. Y le dice Shimón, ya te lo di ayer en la noche, por decir. Ya te lo entregué. Yo te reconocí que te lo debía ayer, pero ya te lo entregué. Entre los dos momentos ya te lo entregué. Dice la Mishnah, está exento de jurar Shimón y exento de pagar. ¿Por qué? Porque en este caso, que dice, ya te lo di todo, o sea que está negando ahorita todo. Es Kofer Bakol, no es Modeh Mitzat, está exento de juramento. Viene Rav Nachman y sobre esto, según la versión de Rav Haviva, Rav Nachman viene sobre esto y dice, un segundo, está exento de jurar Modeh Mitzat de Oraitá, pero está Hayab de hacer juramento que Midrabanan llamada Shevuat Eset. Y ahí es cuando va a quedar exento. Pero si no, tiene que pagar. Dos versiones de Rav Nachman. Dice la Gemara, el que dice la halajá de Rav Nachman sobre la reisha, kol shiken, que sobre la seifa. Pero el que lo dice sobre la seifa, puede ser que sobre la reisha no va a aplicar. ¿Cuál es la diferencia entre la reisha y la seifa? La diferencia es que en la seifa hay un punto importante, que Shimón le llegó a reconocer el préstamo a Reubén, cuando el domingo. Y al día siguiente solo le dijo que ya te lo pagué. Pero le llegó a reconocer, ¿sí? Entonces tiene mucho más fuerza quien Reubén, te lo reconocí. Entonces si decimos ahí si en la reisha que nunca le reconoció está Hayab Shvuat Eset, con Shiken, que en la Seifa que va a estar Hayab Shvuat Eset, Shimón, porque ahí es peor todavía. Pero el que dice sobre la Seifa, puede ser que nada más sobre la Seifa está Hayab Shvuat Eset, porque ahí por lo menos reconoció el día domingo, a diferencia de la reisha que no reconoció, puede ser que no va a estar Hayab Shvuat Eset. Seguimos. Mencionamos entonces que hay Shvuah de Modeh Mitzat Midoraitá y hay otros casos que no aplica Shvuah Modeh Mitzat como estos que acabamos de decir, pero sí hay una Shvuah de Rabbanán llamada ¿qué? Shvuat Eset. Listo, la diferencia es que una es de la Torah y otra es de Rabbanán. Pero pregunta la Gemara, ¿May caben Shvuah Midoraitá y Shvuah de Rabbanán? Tajles, ¿cuál es la diferencia entre un juramento que lo obliga a la Torah o un juramento que lo obliga a Jajamín? ¿Cuál es la diferencia lógica? ¿Cuáles son las implicaciones? Dice la Gemara, Ika benayum meifach Shvuah. בדאורייתא לא מבחינן שבועה, בדרבנן מבחינן. ולמר בר רבא שד אמר בדאורייתא לא מבחינן שבועה, מה יכוון דאורייתא לדרבנן? יכוונה יומי חת לנכסה. בדאורייתא נחתינן לנכסה, בדרבנן לא נחתינן לנכסה. ורבי יוסי דאמר בדרבנן לא נחתינן לנכסה, ודתנן, מציאת חיי שוטה וקטן,
יש בהם גזל מפני דרכי שלום. רבי יוסי אומר גזל גמור, ואמר רב חסדא גזל גמור מדבריהם. למאי נפקא מינה להוציאו בדיינים? מה יקבן דאורייתא לרבנן? יקבן היו שכנגדו חשוד על השבועה. בדאורייתא שכנגדו חשוד על השבועה הבחינן לשבועה ושמו אידך. בדרבנן תקנת היא ותקנת לתקנת לו אבדינן. ולרבנן דפליגי על עד רבי יוסי דאמרו דרבנן לחתינן נכסי מאי אבדינן לה משמתינן לה. אמר רבינה רבשי היי נקטה בחופסי דנשבקה לגלימהו אלא מאי אבדינן לה אמר לה משמתינן לה דמתי זמן נקדה ונקדינן לה ושבקינן לה. Ok, dice la Gemara la diferencia entre un juramento de la Torah, la diferencia entre un caso en el cual hay juramento, hay obligación de hacer un juramento de la Torah o de Rabbanán es el siguiente. Meipach Shevua, en reversar el juramento. En eso va a ser la diferencia. Explico. Normalmente, ¿quién es el que jura? El demandado. El demandado, el prestatario. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene, o sea, Shimón? ¿Qué pasa si viene Shimón y dice, no, sabes qué, tú jura? En vez de yo jurar para no pagarte, tú jura y así cobras. ¿Sí? Cuando es un juramento de la Torah, no puedes reversar eso. Pero si es de Rabbanán, sí tiene el derecho el demandado de decir, ¿sabes qué? Yo en vez de jurar y exentarme de pagar, jura tú y cobra. Se puede reversar. Esa es la diferencia. Sin embargo, pregunta la Gemara, pero es un segundo. Según Barrabashé, que dice que también cuando es un juramento de la Torah se puede reversar. Entonces, ¿cuál es la diferencia según esta opinión? La diferencia va a ser respecto a si podemos acercarnos a las propiedades del demandado, o sea, de Shimón, en caso que no quiere pagar y tampoco quiere jurar, si nos podemos acercar a sus propiedades y embargarlas, agarrarlas, cobrarlas. ¿Sí? Cuando es un juramento midoraitá, podemos hacerlo. A diferencia de Rabbanán, no se puede hacer. Sin embargo, dice la pero según Rabbi Yossi, que también de Rabbanán sí podemos hacerlo. Hay una opinión de Rabbi Yossi que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Sí? Que opina que también de Rabbanán podemos ir a embargar. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Yossi? En Masejet Gitin, Daf Nuntet Amut Bet, 59b. Y dice, ¿qué pasa si un jeresh, que es un jeresh, sordomudo, shoté, que no tiene conciencia, no está bien de la cabeza, Catán, menor, encuentran un objeto perdido? ¿Sí? Tamidoraitá. Un segundo. Ellos no pueden liknot, porque no tienen dat. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si uno viene y se lo quita? Entonces Midoraitá sigue siendo que Efker. Si ellos lo agarran, sigue siendo Efker. Entonces, yo podría venir y ¿qué? Quitárselo a ellos, si no es Gezel. Sin embargo, viene Tanakama y dice, hay Gezel por Darke Shalom. Hay algo de Darke Shalom, para que no haya problemas, para fomentar la paz, no lo debes hacer. Mi pena Darke Shalom. ¿Así opina quién? Tanakama. Viene Rabbi Yossi y dice, no, Gezel Gamur. Hay una provisión de Gezel Gamur. Y viene Rav Hasda explica ahí, no es Gezel Gamur Midoraitá, sino Gezel Gamur Midrabanan. ¿Cuál es la diferencia entre Gezel Gamur Midrabanan o Darke Shalom? Ambos están prohibidos, Midrabanan. La diferencia es si podemos, dice, la Gemara dice, la diferencia es si podemos ir a quitárselo a quien se lo quitó al Jerez Shotei Bekatán, al ladrón. ¿Sí? Según Rabbi Yossi, Betín puede venir y quitárselo porque es Gezel Gamur. ¿A quién se lo puede quitar? Al que se lo quitó al Jerez Shotei Bekatán, llamémoslo ladrón. ¿Sí? Y según Tanakama, no, porque es nada más Darke Shalom. Si se lo quitó, no, Darke Shalom, pero no se lo pueden quitar a ese ladrón. ¿Sí? El Bedín no puede. Sí, pero de todas maneras vemos aquí, según Rabbi Yossi, que en algo de Rabbanán, que es el Gamur Midrabanan, es solo Midrabanan, pueden venir Jajamim y qué, el Bedín y qué, y cobrar, embargar. Entonces aquí también. Entonces según Rabbi Yossi, dijimos que la diferencia es que Doraitá se puede embargar. Juramento de Doraitá se puede embargar. Y Drabanán no se puede, pero según Rabbi Yossi también Drabanán se puede. ¿Cuál sería la diferencia? Dice la Gemara, no. La diferencia, habría otra diferencia con esta opinión. La diferencia sería, en el caso, respecto al demandado. Normalmente, ¿quién jura, como dijimos? El demandado. ¿Quién es el demandado en el ejemplo que hemos dado hasta ahorita? Shimón. Muy bien. ¿Qué pasa si Shimón es Hashud a la Shevua? Es sospechoso. O sea, sospechoso que cuando jura en falso. ¿Sí?
Y por ende, si es sospechoso cuando jura en falso, cuando viene y jura que no debe nada, no le creemos, no sirve para nada. Y ya que no le creemos, pues no lo podemos hacer que jurar. ¿Sí? Entonces, si es un juramento de la Torah, cuando el demandado, sea Shimón, es Hashud, reversamos el juramento ¿para quién? Al prestamista, Reubén, que él jure y puede cobrar. A diferencia, cuando es un juramento, así Jajamim decretaron. Jajamim hicieron que, ¿sabes qué? El juramento originalmente es para el demandado, pero cuando es Hashud al-Shebuá, Jajamim decretaron que se le pasa a quién? Al demandante, a Reubén. Pero cuando el juramento de por sí es de Rabanán, o sea que el juramento de por sí es una tacaná de Rabanán, que la tiene que hacer ¿quién? El demandado. Entonces ahorita cuando ella es Hashud, no venimos, hacemos tacaná le tacaná, ese juramento de Rabanán lo pasamos a otra de Rabanán, que no hacemos tacaná le tacaná, y en ese caso que decimos, no tiene que jurar. No le pasamos el juramento al demandante, sino decimos, ¿sabes qué? Está exento de pagar. Y no hace falta que... Está exento sin jurar, está exento de pagar sin jurar. Esa va a ser la diferencia. ¿Ok? Ahorita viene la Gemara y pregunta, bueno, y según Tanakama, en la Mishnah Masech de Gitin, que discute con Rabbi Yossi respecto a Metziat Jerez Shotebe Katán, ¿sí? Que dicen que en temas de Rabbanán, Darke Shalom eso, no, Jajamim no van y que, y le embargan. ¿Sí? Jajamim no le embargan. ¿Sí? No le embargan. Así, según Rabbi Yossi, le embargan, pero según Jajamim, no le embargan en temas de Rabbanán. Si no le embargan, ¿qué hacemos? Cuando Shimón no quiere jurar en un juramento de Rabbanán, no quiere jurar y aún así tiene el dinero ahorita en la mano, ¿qué hacemos? No jura, tiene el dinero y no le cobramos nada, entonces ¿qué? ¿Se sale tranquilo? ¿Cómo funciona? Dice, no, lo que hacemos es, según Jajamim, no le embargamos, pero sí los comulgamos. Nidui. Dice la Gemara, ¿cómo? Nidui, si tú le haces nidui es como si fuese que le estás agarrando sus partes privadas hasta que suelte sus ropas. O sea, básicamente al hacerle nidui, lo estás obligando a ¿qué? A pagar. Eso es un embargo total, eso es igualito a un embargo. Por eso dice Rabina Rabashé, no me cuadra, que no se le embarga, pero sí se le hace nidui. Es lo mismo, al hacer nidui le estás embargando. Entonces pregunta Rabashé, ¿entonces qué quieres que le hagamos? Le dice Rabina Rabashé, le hacemos nidui por 30 días y después de 30 días le hacemos malkut. Y después ya. Si pagó, pagó, si no, no. Pero si lo dejas nidui de manera permanente es como si fuese un embargo. ¿Sí? Seguimos. Amar a papá, Hayman de Afik Shtara al Jabre. Ve amarle Shtara Paruahu. Amrian le Lav Kol Keminech Zil Shalem. Ve imamar Lishtabali. Amrian le Ishtabale. Amarle la Jabre de Rabale Rabashe. Uma benze le Pogemet Shtaro. Amarle Hatam Afalgav de Lotain Iu Taninan le Anan. Haja amrian le zil shalem le veitain ve'amar ishtabali amrian le zil ishtabale veitzura merabanan hu lo mashbinan le amar rabbi yemel rashi sulam rabban mashach liman she ela lo mizdakekinan le ledine. Escuchen la halajá de Rapapa. Dice Rapapa la siguiente halajá. ¿Qué pasa si Rubén le dice a Shimón, ¿sí? Me debes un monto de dinero, me debes dinero. Pero no nada más le dice eso, sino trae una prueba. ¿Qué prueba trae? Saca un documento, un shtar. Mira, me debes dinero. Así le dice quién, Rubén a Shimón. Le dice el demandado, le responde Shimón, ¿cómo ese shtar que me estás sacando? Ya te lo pagué. Sí, yo te debía, pero ya te lo pagué. Parúa. Le decimos a Shimón, no tienes fuerza en argumentar que está pagado ya. Y por lo tanto tienes que ir a pagar tu deuda, ¿sí? No tienes fuerza de decir que ya está pagado contra Ushtar. Tienes que ir a pagar tu deuda. Esta es la halajá. Sigue diciendo Rapapá. Y si Shimón ahorita, el prestatario, si Shimón viene y dice, ¿sabes qué? Listo, yo lo pago, pero quiero que me jure el prestamista, quiero que me jure Reubén, que no se lo he pagado todavía. Y ahí yo se lo pago. En este caso le decimos al prestamista, júrale. Y ahí puedes cobrar, si no, no. Así dice Rapapá. Ahorita, esto es un caso importante aclarar que Shimón le negó completamente. ¿Sí? Viene Rabajabre de Raba y le pregunta a Rabashé si así es la halajá como acabamos de decir la de Rapapá, ¿cuál es la diferencia entre este caso en el cual el prestamista le dice que
págamelo todo y no me has pagado nada, ¿sí? ¿Sí? Porque en este caso el prestatario lo negó completamente. O sea, el prestamista le dice, mira, me debes todo el documento. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y un caso en el cual Pogem Shtaró? ¿Qué es Pogem Shtaró? Cuando el Shtar dice 100 y el prestamista le dice, ¿sabes qué? Dame, no me des 100, dame qué, dame 50. ¿Sí? Un segundo. Ya digo, un segundo. Sí. Cuando el Malvé mismo Pogem Shtaró, o sea, cuando él mismo reconoce que ya se pagó parte de la deuda, ¿sí? Que está escrita en el documento dice 100, él dice, ya me pagaron 50, y solo faltan otros 50, que está escrito más adelante en la Mishnah, en Daf Mem He, Amud Aleph, y igualmente también la Mishnah que Tubot, dice que el prestamista tiene que jurar sobre el resto del préstamo que no se ha pagado aún, ¿sí? O sea, la pregunta es, si acabamos de decir en la halajá de Rav Papa antes, que aunque el Malvé no reconoce que se pagó algo, sino le deben todo todavía. Si decimos que ¿qué? Que aún así puede venir el prestatario y hacerlo jurar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene especial este caso más que Pogem Shtaró? Si en ambos casos lo puede hacer jurar ¿a quién? Al prestamista. Dice, le responde Rav Sheno, la diferencia es el siguiente. En el caso de Pogem Shtaró, ¿qué es Pogem Shtaró? Cuando, parcialmente, ¿sí? En ese caso, cuando el prestatario no dice júrame, aunque no me dice júrame, sino nada más dice, te lo pagué, y no solicita al prestamista que jure, nosotros, o sea, el Betín mismo, argumentamos a favor de él, en vez de él, júrame. Taninan, muy bien. Pero aquí, o sea, en el caso que el prestamista no pogue, en el caso del prestamista, dice que ¿qué? Dice, me debes todo, y el prestatario dice, te lo pagué todo, ¿sí? Ahí en ese caso le decimos al prestatario, ve y págale todo, ¿sí? Pero no le decimos que pueda hacer jurar al prestamista. Solo si el prestatario por su propia cuenta vino y dijo que me jure el prestamista, ahí procedemos a hacerlo jurar. No hacemos taninan en este caso. Esa es la diferencia. Y bien Rabashé agrega y dice lo siguiente, si es un Talmid Jajam el prestamista, o sea, Rubén, si es un Talmid Jajam, no lo hacemos jurar. También en el caso que lo paga Mechtaró, ¿sí? Lo paga Mechtaró y el prestatario dijo que le jure, le dijo claramente, júrame, no lo hacemos jurar, porque es Talmid Jajam. Bien, Rabbi me dice Rabashé, ¿cómo? Porque es Talmid Jajam, entonces uno puede ahorita hacer cosas no según la ley. Dice, no, lo que me refiero es que si es un Talmid Jajam, no nos metemos en el caso en absoluto. Ni lo hacemos jurar, aunque solicitó el prestatario hacerlo jurar, no tomamos el caso. ¿Por qué? No lo hacemos jurar porque si lo hacemos jurar, mashma que lo estamos haciendo, que sospechamos de él y no es bonito. Pero por otro lado, tampoco cobramos el dinero del prestatario. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar cuando él solicita jurar, no podemos cobrar sin que haga el juramento. Entonces no tomamos el caso, nos quedamos en pasivos. Seguimos. Maneli beatja bejule. Mencionamos en la Mishnah, digamos este caso antes de seguir, mencionamos en la Mishnah el siguiente caso. ¿Qué pasa si viene Rubén y le dice a Shimón, me debe 100? Y le responde Shimón que, sí señor. ¿Esto pasó cuándo? El domingo. Al día siguiente, ¿qué es el día siguiente? Lunes. Le dice Rubén a Shimón, listo, dámelo. Lo que me reconociste ayer, dámelo. Y le dice él, ya te lo di. Ya te lo di. Ya te lo di, ya te lo pagué. Ayer en la noche te lo di, entre los dos momentos te lo di. Está exento de pagar. Pero si dice en leja beyadi, si ahorita viene el lunes y le responde Shimón, yo no te debo nada, yo no te debo a ti nada, lo niega completamente, está hayab. ¿Por qué? Porque ya dijo el domingo que sí está, que sí le debe. Otro caso, ¿qué pasa si le dice Rubén a Shimón, me debe 100? Y le responde Shimón, sí señor. Y le agrega Reuben a Shimón ese mismo día, digamos domingo, le dice Reuben a Shimón, por favor no me vayas a entregar ese dinero a menos que sea en presencia de 2 testigos. Bueno, al día siguiente viene Reuben y dice Shimón, dame el dinero. Le dice, ¿cómo? Ya te lo di ayer. En ese caso, a pesar que yo ya te lo di, no se le cree. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo en frente de testigos y por lo tanto está hayab de pagar. Así vemos en la Mishnah. La Gemara trae un machloket moraim. Amar Rabbi Yudá Amar
Rab así. Amalbet Javeró Bedim, Tzarich Lefor Obedim. כי אמרית כמדי שמואל, אמר לי, יכול לומר לו, פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים. תנן, מנה לי בידך ואמר לו הן, ולמחר אמר לו תנאו לי, תננתי לך פטור, ואחר כיוון דתווה בעדים, כמאן דאוספה בעדים דמי, וקטני פטור. תיובתא דרבסי. אמר לך רבסי, אנא כי אמרי לך דמעיקרא אוספה בעדים, דלא לדידי המנה, הכה המנה. La trae dos versiones, ¿sí? Mahloket entre Rabasí y Shmuel. Y la que acabamos de leer es la primera versión que hay entre el Mahloket entre Rabasí y Shmuel. La primera versión dice lo siguiente. Dice Rabiudá en nombre de Rabasí. O sea, dice Rabasí. Hay un Mahloket entre Rabasí y Shmuel. Rabasí dice lo siguiente. Escuchen bien. Si Reubén le prestó dinero a Shimón en presencia de testigos, o sea que el préstamo fue en presencia de testigos, es obligatorio que Shimón, al cancelarle la deuda, al pagarle el préstamo, al de regresarle el préstamo, tiene que pagarle en presencia de dos testigos. Y si no tiene dos testigos, Shimón que le pagó a Reubén, no se le cree cuando dice para ti. No se le cree cuando dice ya lo pagué. Así dice Rabiudá en nombre de Rabasí, o sea, así dice Rabasí. Sin embargo, dice Rabiudá, pero cuando dije esta alajá de Rabasí en frente de Shmuel, Shmuel me discutió y me dijo que no es así. O sea, que Shmuel discute con Rabasí. Shmuel dice que ¿qué? Puede el prestatario, o sea, puede Shimón venir y decir, ya te pagué en frente de Italia y tal personas, tráemelos. No, se fueron a Medinat allá. Mientras que diga que lo pagó en frente de dos testigos, suficiente. Se repito, Rabasí dice que ¿qué? Que una persona, si Reubén le prestó dinero a Shimón con testigos, Shimón tiene que regresar y pagarle con testigos. Y por lo tanto, si dice te lo pagué y no trae los testigos, tiene que pagar. Sin embargo, dice Rabiudá que cuando dijo esta alajá de Rabasí en frente de Shmuel, Shmuel discute con Rabasí, discutió y dijo que ¿qué? Que no, señor, que el prestatario, o sea, Shimón puede venir y decir, pagué, mientras que diga pagué en frente de dos testigos, se le cree, ay, no traen los testigos, se fueron a la Medinat Hayam, se fueron a la diáspora, viajaron, entonces no te los puedo traer, se le cree, suficiente para que quede exento y se le crea. No sé si se le cree, pero no está obligado a pagar. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabasí de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, mencionamos, que si Reubén le dice a Shimón, me debe 100, y le responde Shimón que, sí señor, reconozco que te los debo. Y al día, esto pasó domingo, al día siguiente que viene Reubén y le dice a Shimón que ¿qué? Dámelos. Y le dice Shimón, ya te los pagué mientras, entre las dos te lo di, y en la noche te lo di. Patur, dice la Mishnah, Patur, está exento, Shimón está exento. Pero un segundo, aquí seguro estamos hablando en un caso que cuando reconoció el domingo y le dijo, sí señor, sí, cuando Shimón le reconoció, seguro fue enfrente de dos testigos, ¿sí? Porque si no, no sirve para nada el hecho que reconoció, ¿sí? Porque siempre el prestatario puede decir Meshatán y Bejá, ¿sí? Entonces seguro cuando el hecho que la Mishnah nos cita y nos dice que él reconoció el domingo es porque literal reconoció, o sea, en presencia de dos testigos. Entonces sale que reconoció en presencia de dos testigos. Si reconoció en frente de dos testigos, es como si fuese que el préstamo fue hecho en frente, es como si fuese aparentemente que el préstamo fue hecho en presencia de dos testigos. Y aún así está escrito que cuando viene Shimón y le dice, ya te pagué, aunque no lo dijo en presencia de dos testigos, Patur, le creemos. Pregunta en contra de Rabasí. Dice Rabasí, no es muy diferente. Todo lo que yo dije que no le creemos es cuando en el momento del préstamo como tal habían dos testigos. Que ahí nos demostró el hecho que Reubén trajo dos testigos, nos está demostrando que no le cree al prestatario y por eso trae dos testigos. ¿Sí? Y por eso le está diciendo, mira, cuando tú vengas, es como si fuese que está condicionando en ese momento, no te creo y por lo tanto cuando dices para ti, tampoco te voy a creer a menos que tenga los dos testigos. Pero si en el momento del préstamo no hubo dos testigos, ya ahí demostró que sí le cree. O sea, a pesar que después reconoció en frente de dos testigos lo que tú quieras, pero el momento del préstamo lo hizo ¿qué? Reconoció el domingo lo que tú quieras, pero el momento del préstamo lo hizo no en frente de dos testigos, sí le cree. Entonces cuando dices, pues para ti, se le cree. Porque está que en el momento del préstamo lo hizo sin dos testigos. Y por eso está Patur. Así es la primera versión del Mahloket entre Rabasí y Shmuel y la pregunta en contra de Rabasí y la respuesta. Segunda versión, Rabbi Yosef mat Neaje, amar Rabbi Yudá amar Rabasí.
המלווה חברו בעדים אינו צריך לפרעו בעדים. ואם אמר אל תפרעני אלא בעדים, צריך לפרעו בעדים. כמליתי קמא דשמואל, אמר לי יכול לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם מדינת הים. תנן, מענה לי בידך, אמר לו הן. ואמר לו תנאו לו בפני עדים, אמר לו תנאו לי, נתתי לך חייב. ושצריך ליתן לו בעדים, תיובתא דשמואל. אמר לך שמואל, תנאי דתניא בעדים לביתיך בעדים פרעלי. או ייתן או יביא ראיה שנתן. רבי יהודה בן בתרא אומר, יכול לומר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם מדינת הים. פריך רבחה ממאי דבשעת הלוואה קאי. דינו בשעת תביעה קאי. ואחי כאמר לאו בעדים לביתיך בעדים היה לך לפורעני. אבל בשעת הלוואה לדברי הכל חייב. La segunda versión la trae Rabbi Yosef. Y él dice que el mahloket que hay entre Rabasí y Shmuel es sobre otro caso. Escuchen bien este otro caso. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabasí. O sea, dice Rabasí. Si Rubén le presta dinero a Shimón con testigos, no es necesario, aquí es al revés. Si le presta Rubén testigos con Shimón, si le presta Rubén dinero a Shimón, si con testigos, no es necesario que Shimón al pagar se lo pague en presencia de testigos. A menos que el prestamista le dijo al prestatario que Rubén le dijo a Shimón en el momento del préstamo, te lo presto con condición que me lo pagues con testigos. Que lo especificó explícitamente. Así dice ¿quién? Rabasí. Repito, Rabasí dice, cuando hizo el préstamo en presencia de testigos, no es necesario que Shimón lo regrese en presencia de testigos. Pero si en el momento del préstamo que Rubén le hizo a Shimón le dijo, con condición que me lo pagues con testigos, ahí sí es necesario que lo pague con testigos. Así opina ¿quién? Rabasí. Sin embargo, cuando Rabbi Yehuda dijo esta halajá de Rabasí en frente de Shmuel, Shmuel discutió con Rabasí y le dijo que ¿qué? No señor. También en el caso en el cual Rubén le dijo en el momento del préstamo a Shimón, te lo presto con condición que cuando me pagues, me lo pagues únicamente, explícitamente, únicamente con testigos en presencia de testigos. Aún así, puede venir Shimón y decirle, te lo pagué en presencia de testigos, a ver, tráelos. Se fueron a Medinat Hayam. Así dice Shmuel. La Gemara viene y trae una pregunta en contra de Shmuel de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito, en el segundo caso, está escrito que cuando Rubén le dice a Shimón, me debe 100. Y Shimón que le dice, sí señor, te debo 100. Y le dice después de Rubén, pero te voy a decir algo. No me lo des, por favor, explícitamente. A menos que ¿qué? Testigos. Todo esto pasó ¿cuándo? El domingo. Al día siguiente, viene Rubén y le dice a Shimón, dámelo. Y le responde, ¿cómo? Ya te lo di. Y no hay testigos. Dice la Mishnah, Hayab, tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque le condicionó explícitamente que tiene que dar testigos y no hay testigos. Entonces tiene que Hayab pagar. Pregunta en contra de Shmuel, que Shmuel dice que también en este caso que lo dio explícitamente, puede decirle que, puede decir, te lo pagué en frente de los testigos y se fueron a Medinat Hayam. Responde Shmuel, te voy a explicar. En verdad, sí hay una pregunta de la Mishnah en contra de mí, pero no me puedes tomar mi opinión, porque en verdad hay un mahloket tanaim sobre esto. Y la Mishnah va como un taná y yo voy como otro taná. ¿Dónde está este mahloket tanaim? En la baraita. Dice la baraita lo siguiente. ¿Qué pasa si le dice el prestamista al prestatario? O sea, le dice Reubén ¿a quién? A Shimón. Te presté con testigos. Págame con testigos. Dice Tanakama. O Shimón tiene que pagar o tiene que traer una prueba contundente que ya pagó. Pero sin prueba contundente no le creemos que dice que ya pagó, sino tiene que pagar. Y la Gemara entiende en este momento que estamos hablando en un caso que el prestamista cuando dijo esto, cuando dijo te presté con testigos y por lo tanto te pido que me traigas testigos también en el momento de pago, ¿cuándo está diciendo esto? En el momento del préstamo, en el momento de realizar el préstamo. ¿Sí? Y entonces Tanakama que dice que si después viene y le dice dame, le dice Rubén a Shimón, y Shimón dice ya pagué, no le creemos, sin prueba contundente. Así opina Tanakama. Sin embargo, viene rápido en Veterá y dice no, le puede decir el prestatario sin problema, te lo pagué en frente de 2 testigos y no te los traigo porque se fueron a Medinat Hayam. ¿Sí? Entonces Shmuel opinaría como ¿quién? Como la segunda opinión rápido en Veterá.
Sin embargo, dice la Gemara, dice Rabajá, no hay prueba que eso discuten. Porque puede ser que el majloquet entre ellos no es cuando el prestamista dijo eso explícitamente en el momento del préstamo. Nosotros entendimos que todo eso lo dijo en el momento del préstamo. ¿Sí? Puede ser que todo esto lo está diciendo que en el momento que lo está demandando en pagar. ¿Sí? Que en el momento que Rubén le dice, págame, regrésame, y le dice y le dice el prestatario, le dice, ya te pagué. Ahí viene el prestamista y le dice, ¿qué? ¿Acaso yo no te presté con testigos? Tú también deberías de haber pagado con testigos. Y solo en este caso es cuando Rabbi Yehuda ben Beterá discute y dice que no es necesario que lo pague en frente de testigos. O sea, que lo puede decir que lo hizo en testigos y se fueron a Medinat Hayam. Pero en un caso que el momento del préstamo explícitamente dijo esta condición, puede ser que también Rabbi Yehuda ben Beterá va a estar de acuerdo que necesita 2 testigos y no puede sentarse y decir, lo pagué en frente de 2 testigos y se fueron a Medinat Hayam. Entonces sale que Shemuel no hay prueba de que hay un Taná a favor de él, porque este Taná puede ser que está hablando en un caso que no, puede ser que este Taná, cuando Rabbi Yehuda ben Beterá dice que es exenta, es únicamente cuando no lo hizo en el momento del préstamo. Esta condición no la dijo explícitamente en el momento del préstamo. Ok. Seguimos. Amar Rabbi Mishme de Rabba. Ilcheta amalvet javero bedim. צריך לפורעו בדים. רבא משמד רבא אמר, המלווה חברו בדים, אין צריך לפורעו בדים. ואם אמר תפרני לה בדים, צריך לפורעו בדים. אם אמר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים, נאמן. Dice Rapapi en nombre de Rabba. La halajá es que una persona que le presta dinero a su compañero, Rubén le presta dinero a Shimón con testigos, es necesario que lo pague con testigos. Sin embargo, Rav Papá en nombre de Rabba dice, no, el que le presta a su compañero con testigos no es necesario que lo pague, que lo regrese en presencia de testigos. Y si le dice el prestamista, o sea, Rubén a Shimón, no me lo pagues, si le dice explícitamente, no me lo pagues sino únicamente en presencia de testigos, ahí sí es necesario que lo pague en presencia de testigos. Y si le dice el prestatario, sí, ¿sabes qué? Te lo pagué en frente de 2 testigos, pero se fueron a Medinat Hayam, se le cree. Está patur. Mahloket. Seguimos. Ahorita la Gemara nos trae varios casos, ¿sí? Varios casos que tienen que ver con la suya que hablamos ahorita, ¿sí? Parúa, cuando el prestatario dice ya te lo pagué, y tiene que ver con todos estos diferentes historias, diferentes acontecimientos que pasaron. Y nos trae un simán para que nos recordemos todos estos casos que vamos a ver a continuación. El simán es Simán Reuben Beshimón, de Tanu Ilgeta Yasfeu para Peloni u Peloni, Afze Sitrae Bemnanote Betre. La primera historia es la siguiente. Haú de amarle le jabre, Kiperatin, para Inli Beape Reuben Beshimón. Hazlo para Beape Tre me alma, amar a Baye Beape Betre, amarle Beape Betre para Amarle Rabba Leágica, amarle Beape Reuben Beshimón, Kiejitelon Ithaye. La primera historia que nos trae la Gemara es la siguiente. Hubo un caso de una persona, por decir, un malvé, un prestamista, digamos que se llama Reubén. Saben que no digamos Reubén porque hay otro Reubén y Shimón en esta historia. Digamos prestamista, ¿sí? Mantengámoslo prestamista. Un caso de un prestamista que le dijo a un prestamista que le prestó dinero a quién, a un prestatario, ¿sí? Que le dio, ya van a ver por qué no digo Rubén y Shimón, ¿sí? En este caso Rubén y Shimón no es prestamista y prestatario, ¿sí? Repito, una persona, ¿sí? Que le dijo a su compañero que le prestó, o sea, el prestamista le prestó dinero a el prestatario. Y le dice el prestamista al prestatario, mira, te pido algo, cuando por favor me vayas a pagar, págamelo en presencia de Reubén y Shimón. O sea, no solamente le dijo en presencia de 2 testigos, sino le dijo estos 2, Reubén y Shimón. ¿Sí? Bueno, Shimón, cuando fue a pagar, lo pagó en frente de 2 testigos. ¿Sí? Y ellos vinieron y dieron testimonio que efectivamente Shimón se lo pagó a Reubén. Pero el prestamista que dice, estos son mentirosos, Reubén y Shimón. ¿Qué hacemos en este caso? Dice Abaye, ¿cómo? El prestamista le pidió que lo haga en frente de 2 testigos, que lo pague en frente de 2 testigos, y efectivamente él lo hizo en frente de 2 testigos. Y a pesar que no eran los mismos, pero son 2 testigos, entonces se les cree, y por lo tanto no tiene que volver a pagar ¿quién? El prestatario. Sin embargo, así se Abaye. Sin embargo, Rabá discute y dice, no, ¿cómo crees? Justamente por eso, el prestamista no le dijo nada más en frente de 2 testigos, sino que le dijo en frente de estos 2, Reubén y Shimón. ¿Por qué? Porque él tenía miedo que el prestatario traiga otros 2 testigos que son mentirosos. Entonces, por eso, y el prestatario aceptó esa condición. Por lo tanto,
no queda exento al traer esos dos testigos del prestatario, sino tiene que pagar. Pero pagó enfrente de los testigos, pero no enfrente de Reuben y Shimon. Otra historia dice la Gemara. Haud de amarle le jabre. Kiparat li parin li beape betre de tanu ilgeta. Haz al pare bedile de lidire. Y trinisu anazuze. Ata la kamedra nachman. Amarle in kabule kabeltinu mine derech picadón. Beamine le vegabay picadón. Ad de mitramu betre de tanu ilgeta o mekaim tenae. Amarle que van de camodit de vadai shekaltinu mine. Peraon me al yahave. Y amarle kiume tenae. Zilaitinu de hana verafsheshat. De tanina ilgeta besifra besifre betosefta bekula gemara. Escuchen esta segunda historia. Bekula gemara. ¿Sí? Es lo mismo, la misma idea, dos versiones. Ok. La segunda historia es la siguiente. El prestamista, aquí sí podemos volver a prestamista Reubén, prestatario Shimon. Le dice Reubén a Shimon, te presté dinero, pero cuando me lo pagues, por favor, quiero que me lo pagues en presencia de dos, pero no cualquier dos personas. Dos Talmidei Jajamim. No le especifica quién, pero tienen que ser ¿qué? Talmidei Jajamim. Bueno, el prestatario llega el momento, va a pagar y se lo paga el prestatario ¿a quién? Al prestamista sin ningún testigo, entre ellos dos. Le dice el prestatario, Shimon, sí, aquí está, toma. Y después, mientras que los tenía ahorita, ¿quién tiene ese dinero? ¿Quién lo tiene ahorita? El prestamista, Reubén, lo tiene ahorita. Mientras que los tiene Reubén, pierde las monedas beones, fuerza mayor. ¿Sí? Viene entonces ahorita Reubén, el prestamista, enfrente de Rav Nachman. Le dice, mira, el prestatario todavía me debe dinero. Le dice el prestamista a Rav Nachman, mira, yo efectivamente recibí ese monto. Él lo reconoce que lo recibió. No está mintiendo, él reconoce que lo recibió. Pero cuando lo recibí, ¿sí? Como no me lo dio enfrente de qué, de los dos testigos, ni Talmidei Jajamim, ni testigos, ¿sí? Yo lo recibí como un depósito, como custodio, Shomer Hainam, y no como si fuese que me está pagando mi deuda, porque para pagar mi deuda la condición fue que lo tiene que hacer enfrente de los testigos Talmidei Jajamim. Entonces yo lo recibí como que, como un custodio, como un Shomer Hainam, hasta que vengan dos testigos Talmidei Jajamim que sepan alajot, y así pueda yo decirle, mira, aquí está, esto ya me lo regresó y cumplió la condición y listo. Pero en el momento que pasó ese ones, yo era Shomer Hainam. Y Shomer Hainam, ones, ¿qué pasa? Patur. Entonces, como yo era Shomer, así le dice, mi intención era Shomer, entonces yo era Shomer, estoy Patur, entonces ahorita estaba como que estaba cuidándose de decir que tiene que hallar todavía el prestatario, tiene que todavía pagar la deuda. ¿Qué pasa en este caso? Fueron a preguntar a Rav Nachman y Rav Nachman le dijo, no, un segundo. Tú reconoces que recibiste el dinero. Tú, Reubén, reconoces que recibiste el dinero. Y el prestatario, Shimon, no hay duda que cuando te lo entregó, su intención, ¿cuál fue? No depositártelo para que lo custodies, sino que pagar la deuda pendiente contigo. ¿Sí? Y por lo tanto se considera que te lo pagó. Tú pensaste en tu cabeza de que no es pago de deuda, sino es picadón, y es shomer hinam, etc. Devarim shevalem, enan devarim. No sirve lo que pensaste. ¿Sí? Y si tú quieres que el prestatario cumpla la condición, ¿sí? Si quieres, cumple la condición que te lo den frente a los testigos, no hay problema, él ya cumplió. No te lo dio frente a los testigos, pero ya te dio y tú lo reconoces. Pero si quieres que lo haga, no pasa nada. Agarra dinero tuyo, le dicen al prestamista, vuelve y dáselo a quién, al prestatario, ¿sí? Un segundo. ¿Sí? Y yo junto con Rav Sheshat, le dice a Nachman, somos Talmidei Jajamim y así se cumple tu condición que querías. O sea, básicamente lo están aplastando, están diciendo no tiene por qué pagarte. Dice, yo y Rav Sheshat somos Talmidei, puede hacerlo enfrente de nosotros, yo, o sea, Rav Nachman y Rav Sheshat, ¿por qué? Porque nosotros somos Talmidei Jajamim. Sabemos alajó, sabemos Sifra, Sifre, Tosefta y Kula Gemara. ¿Sí? O sea, básicamente tiene que pagar. Próxima historia, dice la Gemara. Haude amalele jabre, habli me azuze de oziftach. Amale lo ayu de barim meolam. Azal laiti seade de uzfeu par'e. Amara baye mai nebut inu amre uzfe inu amre par'e. Raba amar kola omerlo lavit y comerlo para ti dami. Escuchen esta historia. Tercera historia, dice la Gemara. Viene Reubén y le dice a Shimón,
dame las 100 zuz que te di, que te presté. Te presté 100 zuz, regrésamelos. Le dice Shimón, ¿qué estás hablando? Nunca me diste algo así. Lo ayudó a Olam. Fue Reubén y trae 2 testigos que dan testimonio que efectivamente en ese día que el prestamista dice que hubo un préstamo, efectivamente que hubo un préstamo. Pero esos 2 testigos también dicen que ya lo pagó. ¿Entendieron lo que está pasando? No. Otra vez, Reubén le dice a Shimón, dame los 100. Me debes 100. Shimón le dice, ¿qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Vienen 2 testigos y dicen que ese día hubo un préstamo, pero también te lo pagó. O sea que los 2 testigos están a favor del prestamista que hubo un préstamo, pero también están en contra, que ya lo pagó. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este caso? Dice Abayé, ¿qué podemos hacer? Si lo vamos a creer los testigos, ¿sí? ¿Quiénes son los que dicen que hubo préstamo? Los testigos. Y los mismos testigos dicen que pagaron, entonces no tienen que pagar. Shimón. Sin embargo, Rabba dice, no, señor. El hecho que hay 2 testigos que dicen que hubo préstamo significa que seguro hubo hubo préstamo. Y aquí Shimón, ¿qué está diciendo? Shimón, ¿qué está diciendo? Que nunca hubo nada. Lo ayudó a Olam. Los testigos dicen que pagó. Pero Shimón, ¿qué está diciendo? Lo ayudó a Olam. Lo la viti, nunca presté dinero de ti. Y el que dice nunca presté es como si fuese que está diciendo que nunca pagué. Porque dice que si nunca prestó, nunca pagó. ¿Sí? Si no prestó, seguro no pagó. ¿Sí? Entonces, Odat Baldín. Y Odat Baldín es más fuerte que 2 testigos. Y por lo tanto, agarramos a los 2 testigos, lo aceptamos de que hubo un préstamo. Y no aceptamos la segunda parte de los testigos que dicen que ya pagó. Y ya que él dijo que nunca prestó, incluido en esto que está, si nunca recibió un préstamo, está incluido que nunca pagó. Si nunca prestó, seguro nunca pagó. Y lo obligamos a pagar. Mahloket. Lo obligamos a pagar según Rabba. Otra historia dice la Gemara. Hau de amarle le jabre. Habli me azuzé de masikna bach. Amarle. Lo peratija. Bifne peloni. Atu peloni. Amri lo yudori me olam. Sara shad de memar. Uzak kafran. Amarle Rabba. Colmita de lo ale de inish. Lav adate. Ok. Expliquemos esta historia. Dice la Gemara, una persona, Reubén se le acercó a Shimón, ¿sí? Por decir ese ejemplo. Le dice, mira, dame los 100 zuz que me debes. Le dice Shimón el prestatario, ¿qué acaso yo no te lo pagué ya en presencia de fulanito y fulanito? Bueno, vienen estos 2 fulanitos y le preguntan, ¿qué? ¿Tú viste que ya lo pagó? ¿Ustedes vieron que ya lo pagó? Lo ayudó a Olam. Nunca Shimón pagó enfrente nuestro a Reubén. ¿Está claro el caso? Lo repito. Reubén le dice a Shimón, me debe 100. Shimón le dice, ¿cómo? Ya te pagué en presencia de fulanito y menganito. Traen a ese fulanito y menganito y le dicen, ¿ustedes presenciaron de que él ya pagó? No, nunca vimos que pagó. ¿Sí? Y aún así, el prestatario dice, yo ya pagué. ¿Sí? O en frente de esos testigos, o no en frente de él, pero ya pagué. Él sigue insistiendo en su opinión. Dice Rav Sheshat opinaba decir que Uzak Shakran, que ahorita se convirtió el prestatario en un Shakran, porque él al principio que dijo que lo hizo en presencia de esos testigos. Fueron a preguntarle y dijo que nunca pasó. Y por lo tanto no le podemos ahorita venir y creer que seguro pagó y se confundió si esos testigos son otros. ¿Sí? Y por lo tanto, aunque haga juramento, no le creemos y tiene que pagar. Sin embargo, le dice Rav Sheshat, no, mira, hay una regla que dice, Colmilta de lo rami ale de inish lavadate. Cualquier cosa que no le incumbe a la persona, no lo tiene pendiente en su mente. Y aquí, por lo tanto, cuando él no tenía que haberse recordado que lo pagó en frente de 2 testigos. ¿Por qué? Porque el prestamista no condicionó claramente que tiene que pagarlo en frente de 2 testigos. Entonces, como no es necesario que lo pague en frente de 2 testigos, cuando vino y dijo que lo pagó, puede ser que sea con estos o esto o otro, no tiene que tenerlo pendiente. Entonces, aunque dijo algo que no es que está mintiendo, es que simplemente seguramente no se recordó bien. ¿Por qué no se recordó bien? Porque no le incumbe. ¿Por qué no le incumbe? Porque nunca condicionó que tiene que haber 2 testigos. ¿Sí? Y por lo tanto, Shloch Zakafran no lo vemos como un Shakran y por lo tanto sí le creemos cuando viene y dice me equivoqué, pero yo seguro lo pagué. ¿Sí? Y lo hacemos jurar y queda exento. Otra historia. Haude amarle le jabrehable shit me azuzé de masigne bach. Amarle veloperati jamea kabe afce de kame beshita shita.
Amale lav bearbea arbea kavu kaime. Atu tresade beamru in bearbea arbea havu kaime. Amarrava urzak kafran. Amarra yubarja maha amart kol milta romi aleni yishilabadata. Adlabadate amalirrava kitzuta de tar'a mitkar de gire inshe. Otra historia similar. Una persona viene y le dice, Reuben le dice a Shimón, ¿sí? Dame los 600 zuz que me debes. 600. Le dice Reuben ¿a quién? A Shimón. Le dice Shimón el prestatario, ¿cómo? ¿Acaso yo no te lo pagué? ¿No te di 100 kabin de afatzim? Es un tipo de nuez, ¿sí? Que cada una de las nueces era equivalente a ¿qué? A 6 zuzim. Ya te lo pagué. ¿Te lo pagué cómo? Con 100 kabin de afatzim, que cada cab equivalía a 6 zuzim, total que 600. Ya te lo pagué, ¿no te recuerdas? Le dice el prestamista, no, un segundo. Me pagaste 100, sí estoy de acuerdo, me pagaste 100 kabin de afatzim, pero no valía cada cab 6, valía cada cab 4. Entonces me pagaste 400 y todavía queda pendiente ¿qué? 200. ¿Sí? Traen 2 testigos, o mejor dicho, vienen 2 testigos. Y los 2 testigos dicen, sí señor, le pagó 100 kabin de afatzim, pero cada cab valía ¿qué? 4. O sea, como el prestamista y no como el prestatario. ¿Sí? Pero aún así, el prestatario sigue terco en su opinión de que él ya pagó todo. Y si no valen los afatzim todo, pues seguro pagó el resto. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este caso? Dice Raba, Uzak Kafran es un shakran, es un mentiroso. Porque él dijo que al principio que dijo él, que pagó 100 kabin y cada kab valía 6. Entonces no le creemos. Sin embargo, mi Rami Barjamay le dice Raba, no, pero tú mismo dijiste que cuando una persona no le incumbe algo, no se recuerda bien los detalles. O sea, aquí también, ¿qué es lo principal que se tiene que recordar el prestatario? ¿Qué pagó? Ahorita, si pagó un cab si pagó 100 kabin y el cab valía 6 o valía 4 y pagó la diferencia, no tiene por qué, se recuerda que se pagó, no se recuerda los demás detalles, eso no tiene por qué recordárselo, entonces no se considera que usa Kafran. Sin embargo, le responde Raba, no. El valor del shar, de cuánto estaba el dólar, de cuánto estaba el cab, ¿sí? Uno sí se recuerda. Es algo importante que uno se recuerda. Y si él dijo que valía 6, mintió. Porque seguro se lo recordaba. Entonces, por lo tanto, usa Kafran. Seguimos. Tratemos de hacer otro daf. Aude amarle le jabre, habli me azuze de masigna bach, veashtara. Amarle peratija, amarle hanhu sitraeninhu. Amarle nahaban itrashtara. A papá amarlo itrashtara. ולרבבה מישנה מהאו דאמר לי לחברי, הב לי מאזוזה דמסיגנה בך והשטרה, אמר לי לאו התורי יהבת לי, אמר לי לאו התורי יהבת לי, והתית וטיבת המסכתה, וקבילת זוזך, ואמר לי הנו סטרנין הוא, ואמר רבבה יתרשתרה. הטם כבדקמר התורי יהבת לי, מתורי שקלת יתרשתרה. הכה אמור סטרנין הוא. Escuchen esta historia, otra historia la Gemara trae. Le dice Reuben a su compañero, dame los 100 zuz que me debes. ¿Sí? Y no nada más le dice, dame los 100 zuz, sino trae una prueba. ¿Qué trae? Un shtar, un documento. Muy bien. Aquí Reuben le saca a Shimón, mira, aquí está el documento que me debes. Le responde el nitba, le responde el demandado, le responde el prestatario, le responde ¿quién? Shimón. Sí, muy bonito ese documento, ya te lo pagué todo, papi. Ya te lo pagué todo, completo. ¿Sí? Le dice... Reuben, cuando escucha que cuando Shimón le dice ya te lo pagué todo, viene el demandante Reuben y le dice, no, estoy de acuerdo que me pagaste todo ese monto, pero ese monto que me diste, estoy de acuerdo que me pagaste lo que estás diciendo, pero eso es de otra cosa, ¿sí? Eso era otro préstamo que teníamos verbal y para ese otro préstamo verbal recibí esto, ¿sí? Pero el documento el préstamo de documento todavía está aquí pendiente y me lo debes. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Gemara Mahloket Reb Nachman, dice, mira, el hecho que ya se debilitó el documento. Si el documento se debilitó, ya que él reconoció que recibió ese dinero, al reconocer yo recibí este dinero, que es justo lo que está escrito en el documento, se debilita la fuerza de shtar. Y por lo tanto no puede ahorita venir y qué decir, eso era para otro préstamo y todavía está pendiente el de shtar. Sin embargo, el papá dice, no.
Está diciendo un buen argumento. Eso es de otro préstamo y el documento todavía queda en pie y el documento todavía no está debilitado y puede cobrar con eso. Así dice Rav Papa. Bien, la Gemara pregunta, según Rav Papa, que decimos lo y trashtará, no se debilita el documento. Tengo una contradicción del mismo Rav Papa en otra historia parecida. Hay otra historia en la cual una persona le dice a su compañero Rubén, le dice a Shimón, me debe 100. Y no nada más le dice me debe 100, sino también le saca ¿qué? Un documento. Le dice Shimón, pero un segundo, yo te di ese dinero a ti, ¿sí? Por la venta de los toros, ¿sí? Perdón, le dice, ¿acaso tú no me diste ese dinero? Otra vez, Rubén le dice a Shimón que ¿qué? Me debe 100, y aquí saca un documento. Mira, Shimón le dice, un segundo, tú me diste ese dinero a mí ¿para qué? Para que compre toros para Shejitá y los venda, la carne, y las ganancias nos dividamos, ¿qué? Mitad y mitad, ¿sí? Y después tú te sentaste en el lugar en donde está la carnicería, ¿sí? Y te di a ti un dinero. Así le dice ¿quién? Shimón a Rubén, ya te lo di. Le dice Rubén, no, ese dinero que tú me diste ahí en la carne, en la carnicería, es de otra cosa, es de otro préstamo que teníamos que verbal, ¿sí? Pero todavía me debes el préstamo que te di del documento, que es el dinero que te había dado para comprar los toros y todo eso. Dice Rav Papa en este caso, y trashtará, se debilita el documento, contradicción. Antes Rav Papa dice que no se debilita, ahorita aquí dice que sí se debilita. Dice, ahora te voy a explicar. En el caso de la venta del toro, este último caso, ¿sí? ¿Qué le dice? Le dice, te presté el dinero del documento para que compres toros y los vendas, y tú, ¿y qué le dice el prestatario? No, pero ese es el dinero del toro, de los toros, que compra para el negocio de los toros, y te lo pagué en la carnicería, o sea que, y en la carnicería probablemente si le pagó en la carnicería, cuando estás sentado en la carnicería, probablemente tenía que ver con ¿qué? Con el negocio. Entonces, eso mismo te conecta que probablemente, si se lo pagó en la carnicería, ¿qué le pagó? No sobre otro préstamo, sino sobre el préstamo que se dio para el negocio de la carnicería, de los toros. Por eso decimos que se debilita el documento. A diferencia del caso primero, que la papá dice que no se debilita el documento, es cuando no vemos una relación directa entre el pago del préstamo y la razón del préstamo del documento. Y ahí es cuando decimos no se debilita el documento y decimos que el pago que hubo es de otra cosa y con el documento se puede cobrar un préstamo adicional. Maya veala, Rapapi Amar, lo itrashtará, Rashat Brede Ravide Amar, itrashtará, Virgeta itrashtará. והנמילי דפרעה והפסדה ולא יתקלשתרה, אבל פרעה בנידה לדידה, מיגו דיכול לממר לא היו דברים מעולם, יכול נמי לממר סיטראה נינהו, וכדאבי מברא דרבי אבהו. ¿Cuál es el halajá respecto a este caso? Porque vimos un mahlok entre Rav Nachman y Rav Papa, si trashtará o no trashtará, si se debilita el documento o no. Dice la hermana Rav Papi, dice, lo trashtará, como Rav Papa. Y Rav Sheshat Breder Ravi dice que la halajá es que sí trashtará, que sí se debilita, como Rav Nachman. Y la halajá, conclusión es que y trashtará, que se debilita el documento. Bien, la Gemara limita esto y dice, un segundo, todo esto que decimos que se debilita el documento es únicamente cuando lo pagó el prestatario al prestamista en presencia de los testigos y no le mencionó el prestatario al prestamista el documento. Pero si lo pagó no en presencia de testigos, sino entre ellos, ¿sí? Ahí decimos que ya que pudiese haber dicho el prestamista al prestatario, nunca me pagaste nada, ¿sí? También Migo, que podía haber dicho eso, también le creemos. Cuando viene y dice si trae Ninu, cuando viene y dice no, ese era otro préstamo, le creemos, ¿sí? Como dice Aviv Ibred Rabbi Abau en Maseje Ketubot, página Pehei Amud Alef 85a. Seguimos, próxima historia. Dice la Gemara Hanhu de Amar le Habre Mehemnat li Kol Eimat de Amar li lo parana. אז על פרעה והפה de אביי ורב אדמת אביי המנה מתקיל הרב פא נהיד אמנה תפה מנפשה תפה מסעדה מי המנה. Dice la Gemara la siguiente historia, una historia de un prestatario que le dice al prestamista, o sea, Shimón le dijo Rubén le prestó dinero a Shimón, y Shimón le dice a Rubén, en el momento del préstamo, en el momento de hacer el préstamo, dice, quiero que sepas, le dice Shimón a Rubén, tú eres una persona de fe, de confianza para mí, ¿sí? Y mientras que me digas que aún no te he pagado, te creo, y no te puedo decir que te pagué. Así en el momento del préstamo le dice, ¿sí? Le dice Shimón a Rubén, gracias por el préstamo, en el momento del préstamo, no te preocupes, préstame dinero, y no te preocupes, yo nunca voy a decir que ya te pagué. Si tú dices que no te he pagado,
tú eres una persona de confianza, recibo la confianza sobre mí. Y si tú dices que no, si tú, Reuben, dice que no te he pagado, te pago. Así le dice Shimón. Y después viene Shimón y le paga a Reuben en presencia de 2 testigos. Y Reuben después lo niega. Abaye y Raba ambos dicen, tú dijiste en el momento del préstamo, que si el prestamista dice que no ha recibido nada, te tienes que pagar. Sin embargo, Rapapá discute y dice, no señor. No obstante, el prestatario, o sea, Shimón le cree a Reuben más que a él mismo, y si él viene y le dice, ya te pagué, él contra él le dice, te creo a ti más. Pero aquí que hay 2 testigos por encima, ¿sí? Y por lo tanto, si hay 2 testigos, aunque el malvea, aunque el prestamista, aunque Reuben diga, todavía no me lo ha pagado, no importa. Aunque recibió la confianza de él, cuando es 1 contra 1, no cuando hay 2 testigos. Otra historia similar. How de amar le jabre memat li kebetre. Kol ema de amati lo parana. Azal par ebe apetelata. Amarra papá kebetre hemne, kebetlatal no hemne. Amale Rabuna Brede Rabioshua de Rabapá y Murdambre Rabanan de Azilan Batarov de Otan Emilian de Na de Kama de Nefishe Bekietfe Avalinian Edut Mea Ketre Utre que Mea Lishne Harina How de Amale Lejabre Menadli que Betre Colema de Amadlo para Nazalo para Beapetlata Amar Papá que Betre Mne que Betlata lo emne Matkila Rabuna Brede Rabioshua Tre que Mea Ketre de llamarle que Betlata Beazal para Beapetlata que van de Najid le de Ot Najid le de Ot. Escuchen esta historia, dice la Gemara lo siguiente. Un caso en el cual Reuben le prestó dinero ¿a quién? A Shimón. Y en el momento del préstamo, Shimón, el prestatario, le dice a Reuben, el prestamista, quiero que sepas que lo que tú digas, te confío como si fuese 2 testigos. ¿Sí? Y por lo tanto, si tú dices que no te lo he pagado, es como si fuese que hay 2 testigos que dicen que ¿qué? Que no lo he pagado. Viene Shimón y le paga. Pero le paga en frente de ¿cuántos? De 3 testigos. ¿Sí? De 3 testigos. ¿Sí? Y después viene el prestamista, miente y dice que no le han pagado. Dice la papá, listo, Reuben, a ti, Shimón te cree a ti como 2, pero él trajo ¿qué? 3, entonces vale más. Así dice quién, Rapapá. Sin embargo, Rabunabre de Rabbi Yoshua discute con Rapapá y le dice, no. Todo lo que hay diferencia de más de 2, ¿sí? Entre 2 y 3 es cuando tenemos que hacer una evaluación, evaluar algo por el estilo. Entonces, mientras más personas hay, el avalúo es más exacto. Pero cuando es un tema de testimonio, 100 es como 2 y 2 es como 100. Entonces, no hay diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando viene y le da el prestatario, Shimón, le da confianza, credibilidad, esa es la palabra, le da credibilidad a Reuben como 2 testigos, es como si fuese 100. Entonces, si viene y le dice que lo pagó, entonces, por lo tanto, también si viene Shimón y lo paga en frente de 3 testigos, y el otro viene y dice, no me has pagado, se le cree y tiene que volver a pagar. Una segunda versión de este diálogo es el siguiente, una historia en la cual, la misma historia, que le dice, Reuben le presta a Shimón dinero y Shimón le dice, tú tienes credibilidad sobre mí como si fuese 2 testigos. Y si dices que no te he pagado, es como si fuese que hay 2 testigos que dicen que no he pagado. Va él, Shimón, y lo paga en presencia de 3 testigos. ¿Sí? Dice la papá, que Betremne, que Betrataloemne, lo cree como 2, pero aquí el pago en frente de 3 es más fuerte. Viene Rabuna y le pregunta, ¿pero cómo? 2 es como 100 y 100 es como 2. ¿Sí? Y agrega Rabuna y dice que si efectivamente, esto es importante, agrega Rabuna, o sea, Rabuna discute, pero agrega Rabuna y dice, pero todo eso es cuando le dice que te doy credibilidad como 2. Ahí decimos que 2 es como 100, 100 es como 2. Pero si le dice, te doy credibilidad de 3, y viene Shimón después y paga en presencia de 4, ahí decimos que ya que dijo 3 y no 2, y 2 es de por sí es como 100, y 100 es como 2, el hecho que dijo 3 es porque es 3 y no más. Entonces cuando viene y lo pagó en frente de 4, también Rabuna va a estar de acuerdo que ¿qué? Va a estar de acuerdo que se le cree a esos 4 en contra Reuben, a pesar que le dio credibilidad de 3, pero él puso 4. O sea, a pesar que Rabuna dice que cuando le da credibilidad de 2 y después paga en presencia de 3, no tiene fuerza los 3, sino los 2, porque los 2 son como 100, pero cuando ya le dijo que es como 3, porque le dijo 3, y ya 2 es como 100, 3 y no 4. Entonces cuando le paga en frente de 4 ya es diferente, ahí sí decimos que gana. Muy bien, con esto culminamos las historias. Seguimos los diferentes casos, las diferentes historias. Seguimos.
En ishbaim al tanat jerez shote bekatan, ven mashbim et hakatan. Ma'itama markra, ki iten ish el reu kesef o kelim lishmor, ve'en netinat katan klum. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que todo lo que es shevuah, todo lo que hacemos jurar a uno de los litigantes, es por un argumento del otro litigante. Por ejemplo, shevuah no de mitzat, Reuben le dice a Shimon que me debes dinero, y Shimon que dice solamente parcial. Entonces, por el argumento de Reuben que dice me debes 100, y Shimon nada más reconoce parcial, decimos que tiene que jurar. ¿Sí? Siempre viene por un litigante que demanda, por la demanda del litigante. Dice, todo lo que se puede hacer jurar es únicamente cuando el juramento viene de un litigante adulto normal. Pero cuando es un sordomudo o un shoté, que no tiene conciencia, un tonto, o catán menor, ellos no pueden causar un juramento a otro litigante. ¿Por qué? Pregunta la Gemara. Te voy a explicar por qué. Porque el pasú que habla al principio de la parashá de los pasajes de los custodios, parashá Shomrim, en Shemot 22:6, dice, Ki iten ish erreeu kesef o kelim lishmor. Y sobre este pasú dice, Venikra balabait el Elohim, o sea, shvuah, juramento. ¿Sí? Sobre este caso es que está escrito shvuah, que el demandado necesita jurar en ciertos casos. ¿Sí? Pero ¿qué dice al principio? Ki iten ish. ¿Qué es iten ish? Que dio un adulto. ¿Sí? Que dio, iten. Y netinat katán, una entrega de un katán no se considera iten porque no es ish. Kiten ish no es katán. Aquí aprendemos que cuando un katán no es, y de la misma manera que katán no sirve, pues tampoco joreshote tampoco se puede porque no tienen conciencia, la misma idea de un katán. אבל נשבעים לקטן ולהקדש, ואמרת ברישא נשבעים על טענת חירש שוטה וקטן, אמר רב, בבא בטענת אביו. ורבי אליעזר בן יעקב הידתן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, כיצד? אמר לו, מנה לאביך בידי וחלתיו פרס, הרי זה נשבע, וזהו שנשבע על טענת עצמו, וחכמים אומרים, אינו אלא כמשיב אבדה ופטור. ¿Hasta cuándo leer y explicar? Expliquemos esta parte. Saben que sigamos un poquito, ahorita explico. Rabbi Eliezer ben Yaakov let le meshiu aveda patur, amarav besheteano katan. Katan, ואמרתי נשבעים לטענת חירש שוטה וקטן, לעולם גדול, והמעקב לקטן, ולגבי מי לדאבו הקטן הוא יחי טענת עצמו, טענת אחרים היא. טענת אחרים והודעת עצמו. Expliquemos esto. Mencionamos en la Mishnah, repito, que en Ishbaim al Tanat Jerez Shote Bekatan. Y después dijimos, en Mashbim et Akatan. Y tampoco hacemos jurar a un Katán. No nada más que no hacemos jurar a un litigante por argumento de un Katán, sino tampoco hacemos jurar por un litigante a un Katán. En Mashbim et Akatan. No hacemos jurar a un Katán. Y después la Mishnah dice, Aval Nishbaim le Katán. Pero hacemos jurar a un Katán. Dice, no entiendo. Me dijiste, en Ishbaim et Akatan. No hacemos jurar al Katán. Y después me dices que ¿qué? Que sí lo hacemos jurar. Contradicción, en la misma Mishnah, en la misma línea. Dice Rab, no te voy a explicar. Definitivamente no podemos hacer jurar a un Katán. Y la segunda parte que decimos que sí lo podemos hacer jurar, está hablando en un Yatom Katán, que viene por el argumento de su padre. O sea, no es por argumento propio, sino por argumento de su padre. O sea, que viene el Katán, el papá falleció, y viene el hijo, el huérfano, y dice, mira, mi padre te dio tanto y tanto. Entonces ya es netinatish, ya es itenish, porque el Katán está diciendo que quién, que el padre dio. ¿Sí? Y vamos con la opinión de Rabbi ben Yaakov, que en este caso sí hay que juramento. Te repito, normalmente a un Katán no juramos, no hacemos jurar, pero sí lo hacemos jurar cuando viene por el papá, por argumento del papá, que el papá le dio y por lo tanto por el papá le debe. O sea, hay netinatish. Y el autor de esta baraita sería Rabbi ben Yaakov, porque la baraita dice lo siguiente. Dice la baraita de Rabbi ben Yaakov lo siguiente. A veces una persona tiene que jurar por un argumento propio. ¿Qué significa argumento propio? Cuando es un argumento que uno dice sin que alguien lo demandó. A veces uno argumenta porque alguien lo demanda. Y a veces uno dice algo sin que lo demanden. ¿Sí? A veces uno tiene que jurar, dice Rabbi ben Yaakov. A veces uno jura por un argumento propio. ¿Cuándo es el caso? Cuando le dice el prestatario, Shimón, al hijo del prestamista, o sea, al hijo de Reuben, le dice, mira, hay 100 zuz que yo le debía a tu padre. Así le dice Shimón, ¿a quién? No a Reuben, porque Reuben ya murió. ¿A quién se lo dice? Al hijo de Reuben, que es Catán. Pero ya le regresé 50. Modé Mixat.
Pero ¿quién nos mandó a decir todo eso? Él mismo se metió en eso. Nadie lo demandó, él simplemente dijo que ¿qué? El Shimón viene y le dice a Rubén, mira, al hijo de Rubén, yo le debía a tu papá 100. Yo le pedí prestado a tu papá 100, pero ya le pagué 50. Se tiene que ¿qué? Tiene que jurar Shvoah Modeh Miktzat, porque está negando los otros 50. Y esto es el caso, que jura por argumento propio. ¿Por qué es argumento propio? Porque nunca Rubén no está en vida que le diga, me debe 100, para que él diga, no, nada más 50. Él mismo reconoció, Shimón mismo reconoció. Sin embargo, Jamim dice, no, aquí no hay juramento. Esto se considera Meshiva Vedá. ¿Qué es Meshiva Vedá? Cuando una persona encuentra un objeto perdido y se lo regresa a su dueño, ¿tiene que jurar? No, por Tikkun Olam, porque imagínate, si uno tiene que jurar, nadie va a regresar nada a su dueño. ¿Sí? Esto es Meshiva Vedá. ¿Por qué es Meshiva Vedá? ¿Sí? Y Meshiva Vedá está patur, ¿sí? Ahorita vamos a... Un segundo. Sí. ¿Por qué es Meshiva Vedá? Porque el hecho que Shimón mismo vino y reconoció por su parte, él podía haberse quedado callado y no pagar nada. Entonces, cuando viene y reconoce, es de gracias, te estoy regresando un objeto perdido para ti. Tú no me puedes hacer jurar. Es como Meshiva Vedá, está patur según Jajamín. Pero según Rabbi Eliezer ben Yaakov, un Catán, vemos claramente, un Catán que viene por argumento de su padre, según Rabbi Eliezer ben Yaakov, un Catán que viene por argumento de su padre no es peor de que un caso en el cual Shimón viene, el prestatario viene solo por su cuenta. De la misma manera que cuando viene solo por su cuenta Shimón, decimos que ¿qué? Según Rabbi Eliezer ben Yaakov, que tiene que jurar, según Rabbi Eliezer ben Yaakov, igualmente cuando el Catán viene y demanda a Shimón por lo que le debía al padre, puede ser que esa demanda no es tan fuerte y todo, pero por lo menos es como si fuese que Shimón mismo lo hizo por su lado. Y por lo tanto va a estar Hayab ¿qué? Shevuah según Rabbi Eliezer ben Yaakov. O sea, no obstante, un Catán cuando demanda no es como una persona gadol, pero es por lo menos, como de la misma manera que Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que cuando Shimón reconoce todo, aplica Shevuah Modeh Miktzat, aquí también cuando el Catán vino y hizo eso, pues él prendió a Shimón de que reconozca parcialmente. Entonces, por lo menos tiene que ser igual de que tiene Shevuah según ¿quién? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Entonces, el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mira, me pregunta algo técnico. Ok, Rabbi Eliezer ben Yaakov no está de acuerdo con esta idea de que es Meshiva Vedá. Aparentemente es Meshiva Vedá, porque él podía, ¿qué? No podía no decir nada. En este caso, que no el Catán, en el caso que vino Shimón solo por su cuenta. ¿Sí? Y Meshiva Vedá está patur, que acaso no está, como dice Takanat Jajamim, me llama Sergitín, que Meshiva Vedá está patur, que acaso no está de acuerdo con Meshiva Vedá está patur. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov no está hablando en un caso en el cual, cuando dice lo que dice la Baraitá, no está hablando en el caso en el cual no hay argumento en absoluto, no hay una demanda en contra de Shimón. Hay una demanda, pero la demanda es ¿de quién? De un Catán. ¿Sí? Y por eso no es Meshiva Vedá, porque no es que él podía venir y quedarse en silencio y no decir nada y hubiese estado exento, no, porque está el Catán que está demandando. Entonces no es Meshiva Vedá. ¿Sí? Dice, pero un segundo, Catán, pero acabamos de decir que un Catán cuando viene no... En Ishbaim, Tanaj Hereshot ve Catán, entonces ¿cómo lo hacemos jurar? No, es un Gadol, pero como es el hijo de Reubén, que no estaba en el momento del préstamo, es adulto, pero cualquier adulto en pertenencias del padre se considera que un Catán, porque no conoce exactamente detalles. Dice así, es así, que entonces sale que Rabbi Eliezer ben Yaakov le llama a esto que, otra vez, ¿cuál es el caso? El caso es que en verdad el hijo de Reubén sí demandó a Shimón. Y el hijo de Reubén no es Catán, sino es un Gadol, pero lo llaman Catán porque relacionan las pertenencias del papá, es Catán. ¿Y cómo le llama esto? Que en la Baraitá, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, hay un caso que tiene que jurar Shimón por Ta'anat Atzmo, por un argumento propio. ¿Qué argumento propio? Si el hijo de Reubén te está demandando, y es grande, eso es Ta'anat Ajerim. Si es Ta'anat Ajerim, no obstante lo demandó. La Tana es del hijo de Reubén, pero el reconocimiento, la admisión es Atzmo. Por eso se refiere a Tanat Atzmo. Que el reconocimiento, la admisión es ¿quién? Él mismo. Y por eso tiene que jurar. Dicen, bueno, todos los casos de Shevuah Modeh Miktzat es así. Kulunami, Tanat Ajerim Atzmoninu. Ela Vedrabaka Miflegi. De Amar Rabba Ibn Mamra, Torah Modeh Miktzat Tanai Shavah, Hazakan Adam Meizpana Bifnei Baal Chovo. והי בכולי באי לדחפרה, והי דלא חפרה, משום דהנו מאיזפנה בפני בעל חובו. ובכולי באי דלא דלה, והי דלא דלה, השתמות הוא דקמשתמד מינה. סברה דהבי לי זו זהו פרן עלה, ולחמנה אמר, רמי שבועה ילווה, כי יחד דלא דלה בכולי. רבי אליעזר בן יעקב סבר, לא שנה בו ולא שנה בבנו,
והילקח, אינו מעיז, פרדון, והילקח לך משיב עבדה הוא, ורבנן סברי בפניו דנו מעיז, על בפני בנו מעיז ומדנו מעיז, משיב עבדה הוא. Responde la Gemara, tenemos que decir que efectivamente, como en la primera explicación, en lo que dijimos en Rab, que en verdad no es el hijo de Reubén grande, sino es el hijo de Reubén, Catán. Y a pesar que antes dijimos que si es Catán, ¿sí?, no se considera un argumento, a pesar que viene por su papá, a pesar que es un argumento, una demanda que viene por lo que su papá hizo, ¿sí? Dice, no, podemos decir que esto es únicamente, la Gemara ahorita opina, puede decir, la Gemara se retracta en ese punto, dice que a pesar que es un niño pequeño, pero ya que la demanda viene por el padre, y eso ya hay netinat ish, que el padre sí le había dado préstamo, es ish, suficiente, ¿sí? Y en este caso, y todo lo que la Mishnah dijo que en Ishmael Tanat Catán es cuando literal la demanda viene por el Catán propio, pero aquí que el Catán lo hace por el papá, que en netinat ish no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Y cuál es la discusión entre Rabbi Eliezer ben Yaakov y Jajamim en la Baraita? Si hay Shevuah o no hay Shevuah de Modeh Miktzat, si Shimon tiene que hacer Shevuah o no tiene que hacer Shevuah. El Mahloket es en lo que dice Rapá. Rapá dice lo siguiente. La Torah nos dice que Modeh Miktzat Ata'ana, el que Shevuah Modeh Miktzat, el que admite parcialmente la demanda, Hayav que Shevuah, tiene que jurar. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Rapá. ¿Por qué tiene que jurar? Él pudiese haber que negado completamente todo. Y aún así, este Shimon que hizo, reconoció parte. Se debería considerar que Meshiva Vedá. Está regalándote algo. Es como si fuese que encontró un objeto perdido y te lo está dando. Él pudiese haber que negado completamente y te reconoció partes. Meshiva Vedá. Debería estar que Patur de Shevuah. Responde, entonces, ¿por qué está Hayab de Shevuah? Responde Rabá, te voy a explicar. Hay una Hazaká. Hazaká en Adam Meiz Panat Bifne Bal Jobó. Hay una Hazaká, una presunción que una persona, ¿sí?, no es descarado en presencia de su acreedor, de su prestamista, y negar completamente todo. Entonces, esta persona, Shimon, ¿sí?, puede ser que en verdad quería negarlo todo. ¿Sí? ¿Y por qué no lo negó todo? O sea, porque quería negarlo todo, ¿sí?, completamente. ¿Sí? ¿Y por qué no lo negó todo? Porque hay una hazaká que no me hispana bifne bal jobo. Porque no, hay una hazaká que una persona no es descarada en hacerlo. Y por lo tanto, no se considera Meshiva Vedá. No se considera Meshiva Vedá. Tú preguntas, ¿por qué no es Meshiva Vedá? Que debería estar Patur de Shevuah. Dice, no, porque ¿sabes por qué? Porque hay una hazaká que una presunción que una persona no es descarado de negarlo completamente. Se puede ser que él en verdad quería mentir y quería que negarlo todo como mentira. Y la razón que no lo hizo es porque uno no va a negarlo todo, no es tan descarado. ¿Sí? Ese no es Meshiva Vedá. Este es Meshiva Vedá, que te da un regalito, te está dando, te quería robar todo. ¿Sí? Y por eso no es Meshiva Vedá y por eso es Hayab Shevuah. Por eso está Hayab Shevuah en el caso de por eso Modeh Miktzat no se considera Meshiva Vedá, sino por eso no se considera Meshiva Vedá y está Patur de Shevuah, sino está Hayab de Shevuah. Viene Rabá y dice, un segundo, ¿cómo? ¿Está Hayab de Shevuah? Pero me dices que tu sospecha que es un mentiroso, que quería negar todo mintiendo. Entonces, si es un mentiroso, si la razón que lo estamos haciendo jurar es ¿por qué? Porque sospechamos de que quería mentir completamente. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir, sabes qué? Jura. ¿Cómo va a jurar? Es un mentiroso, es un mamón, el tipo quería robarse todo el dinero. Entonces, ¿qué te ayuda a que jure? Dice, no, te voy a explicar Rabá, no. Él no es sospechoso en robar dinero. En verdad, puede ser que la intención de él es no robar nada. Él quería reconocer todo completamente. Rubén le dice, dame el dinero, dame los 1,000, yo te quiero reconocer todo, pero el problema es que te reconozco todo, me vas a estar molestando ahorita cada segundo y no los tengo todavía. Y él quería por ahorita como aplazarlo, evadirlo un poquito. Si sabes qué, hasta que tenga dinero para pagar, voy a negarlo. Sí, esa es la intención real de él. No es que lo iba a robar, no es que es un ladrón.
¿Cuál es tu pregunta? Si tú sospechas que es un ladrón, ¿cómo lo vas a hacer jurar? ¿Qué te ayuda en que jures? Si lo sospechas de ladrón. Dice, no sospechamos que es un ladrón, sospechamos que está aplazando nada más la cosa. Entonces, por lo tanto, el juramento sí sirve, porque cuando no te sospechan eso. Ok. Y entonces viene, ¿cuál es la discusión? Entre Rabbi Eliezer ben Yaakov y Jajamín. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿sí? Cuando, ahorita estamos hablando, ahorita vamos y lo traducimos al caso nuestro. ¿Cuál es el caso nuestro? Cuando viene el hijo de Reubén, no Reubén, el hijo de Reubén viene y le demanda a quién, Catán, viene y demanda a Shimón. ¿Qué pasa en este caso? Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, sí, esta hazaká de que una persona no es descarada, de negarlo, aplica que el prestatario, Shimón, no lo va a hacer en presencia del acreedor directamente Reubén. O el hijo, no hay diferencia, Reubén o el hijo. Así que una vez viene Jacob. Y por lo tanto, no es Meshiva Bedá. No es Meshiva Bedá, está Hayab de Shua. Sin embargo, Jamín dice, no, todo lo que es Hazaká y nada mispanam no es descarado, es únicamente en presencia de Reubén. ¿Sí? Pero en presencia del hijo, Meís, es descarado, no le importa, él no sabe nada. ¿Sí? Y el hecho que no lo hizo, sino reconoció parcialmente, se di gracias, él podía haberlo negado completamente. El hecho que ahorita viene y lo reconoce parcialmente, di gracias, Meshiva Bedá, y por eso está patur de Shua. Es el majloque entre ellos. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, mi matzid mukmatla, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, הקטן יראה שמנה לאבא בידך, אין לך בידי אלא 50 דינר פטור, מפני שמשיבה ודא הוא. הטעם דלא אמר ברי לי, הכא דאמר ברי לי. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Nosotros que dijimos, otra vez, ¿por qué llegamos a Rabbi Eliezer ben Yaakov? Mejor que Rabbi Eliezer ben Jajamim. Rabbi Eliezer ben Jajamim, la baraita. Porque dijimos que nuestra Mishnah dice que no podemos hacer jurar a un pequeño. ¿Sí? ¿Cómo dijimos nosotros? Nuestra Mishnah dice que ¿qué? En Mashbiim etakatán, no lo podemos hacer jurar. Aval nishbaim le katán. ¿Sí? Perdón. Dijimos que en Nishbaim al no podemos jurar por el argumento de un katán al principio. Sí, no que el katán. No podemos jurar por el argumento de un katán. Y después decimos Aval Nishbaim le katán, pero sí jura por un argumento de un katán. Contradicción. Dijimos, no. Esto va como cuando viene el katán no por argumento propio, sino por argumento del padre. Y vamos como la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Así fue que respondimos. Dice, pero no me cuadra que nuestra Mishnah va como Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Por qué? Porque en la primera parte de nuestra Mishnah está escrito que en el caso en el cual el hijo, en el caso de cuando el hijo del prestamista, o sea, el hijo de Reubén le dice a Shimón, le debe 100 a mi padre, y Shimón viene y le dice, no, es nada más 50 que le debo, está exento de Shebuá, porque se considera que Meshiva Bedá. Pero según Rabbi Eliezer ben Yaakov, si el hijo viene en argumento del padre, debería estar Hayab. Entonces no cuadra. ¿Cómo tú dices que nuestra Mishnah va como Rabbi Eliezer ben Yaakov? Si nuestra Mishnah misma dice que en un caso similar está Hayab. Dice, no. Son dos casos diferentes. La reisha de la Mishnah dice que está Patur, porque es como Meshiva Edá. Está hablando cuando el hijo no dijo Barili. Estoy seguro, le dice a Shimón. No le dice a Shimón, estoy seguro que le debes a mi padre. Sí, por eso el Ben Yaakov dice que el Nitba, el demandado, Shimón está Patur. Sin embargo, el caso nuestro de la Seifa, que decimos que va como Ben Yaakov, está hablando en un caso que el hijo de Reubén le dice a Shimón, Barili, me consta, estoy seguro que le debes a mi padre. Y en este caso no se considera Meshiva Bedá, porque no meís para mi fneba al jobón ni fne beno, y por lo tanto está Hayab de Shebuá, porque no es Meshiva Bedá, sino es Modé de Mitzat. A diferencia de la Reisha, que el hijo de Rubén, cuando lo demanda a Shimón, no le dice seguro, dice, no, me recuerdo que algo había ahí que le debías, algo ahí, no, algo así más o menos. Shema. Por lo tanto, es Meshiva Bedá, o sea, por lo tanto está exento de juramento. ¿Sí? Shmuel Amar, le Katán li para minixé Katán. Importante aclarar, yo no sé si antes lo dije, creo que puede ser que me confundí antes, pero la contradicción de un principio que ve en la Mishnah es que la Mishnah dice que en Nishbaim al Tanat Jereshot de Katán, que no se jura por un argumento, por una demanda de un Katán, ¿sí? Y después dice que Nishbaim de Katán, que sí se jura a una demanda de un Katán. Esa es la contradicción, ¿sí? Okay. Creo que sí lo dijimos bien, pero bueno. Seguimos. Shmuel Amar, le Katán li para minixé Katán. Le Ekdesh li para minixé Ekdesh. Le Katán li para minixé Katán tanina. Minixé tomilo y para la Beshua, tarte la malía כדאביי כשישה, דתניא אביי כשישה, יתומים שאמרו גדולים
ואין צריך לומר כתנים, בין לשבועה, בין לזיבורית, להקדש, להיפרע מנכסי הקדש תנינה, מנכסים משועבדים, לא ייפרעו אלא בשבועה, ומעלים משועבדים לאדיוט, ומעלים משועבדים לגבוה. אי צריך לקחת מן האדיוט הוא, אדם עושה קנוני על אדיוט, אבל הקדש, דין אדם עושה קנוני על הקדש כמשמע להן. ואמר רבו נשכי מרע שהקדיש כל נכסיו, ואמר מנה לפלוני בידי נאמן, חזקן אדם עושה קנוני על הקדש. אמרי, אני מילי בשכי מרע, דין אדם חוטא ולא לא, אבל גבי בריא, ודאי חיישינן. Con esto vamos a acabar. Expliquemos. Esta la Gemara trae otra explicación. Que otra vez, nuestra Mishnah que dice, En Ishbaim al Tanat Jerez Shotebe Katan. No se puede jurar por una demanda de un Jerez Shotebe Katan. Y después la Mishnah nos dice, Nishbaim le Katan o le Ekdesh. Se jura por una demanda de un Katan o Ekdesh. ¿Cómo? Contradicción. Ya dimos una explicación. Shmuel nos da otra explicación. En verdad, definitivamente no se puede hacer un juramento por la demanda de un Katan. Pero al final, en la segunda parte de la Mishnah dice, en esta última parte, que sí. Dice, no. Ahí está hablando, ahí nos dice que cuando uno tiene un documento de un shtarjov, ¿sí? Que el papá de ese Katán le debía, ¿sí? Y por ende, como tiene el shtarjov, puede cobrarse, porque eran los bienes del papá. También en ese caso que se puede cobrar, es importante que ¿qué? Es importante que el que trae el documento haga un juramento que diga que el papá nunca le pagó. Eso es lo que se refiere en Nishbaim. O sea, normalmente, una demanda de un Katán, no juras. Cuando dice después Nishbaim le Katán, es que cuando te vas a cobrar de un Katán, cuando puedes cobrarte, cuando tienes un documento, entonces puedes cobrarte, pero tienes que jurar, que se va a cobrar el prestamista, que nunca se cobró el padre en vida. Tiene que jurar de que nunca se cobró previamente. Hay que jurar al Katán, o sea, el Betín, ¿sí? Que nunca se cobró el padre previamente y procede a cobrarse. ¿Sí? Igualmente, cuando dice Ekdesh, que se jura por el Ekdesh, se refiere que si uno quiere venir y cobrarse de bienes de Ekdesh, ¿sí? Por ejemplo, si el prestatario consagró bienes después del préstamo, después el prestamista viene y dice quiero cobrar y no tiene, puede ir donde el Ekdesh a cobrarse. ¿Sí? Porque es Nehasim Meshubadim, ¿sí? Pero tiene que jurar que nunca se cobró previamente. Eso es lo que se refiere a esta última parte de la Mishnah. Que cuando uno puede cobrarse del Katán o puede cobrarse del Ekdesh, o sea, cuando tiene un documento y todo, puede hacerlo, pero tiene que jurar que nunca previamente le pagaron. Se le pagó. Sin embargo, viene la Gemara pregunta contra Shmuel. Respecto a lo que dice el Katán, que se ve que cuando vas a cobrarte el Katán tienes que jurar. Sí, está escrito Meforash en la Mishnah en otro lugar. ¿Sí? Está escrito que en la Mishnah más adelante, en el masaje que tuvo también, que Menixé Yetomim lo dispara la Beshuak, cuando uno quiere cobrarse de Yetomim, puede cobrarse pero únicamente con juramentos, porque hay que repetirlo otra vez. Eso no es importante repetirlo otra vez. Como dice Baye Keshisha, Yetomim, que Jamim dicen que se puede cobrar, es no solamente Yetomim Gedolim, pero que se puede cobrar pero con juramento, no es nada más Yetomim Gedolim, que es Gedolim, adultos, sino... Pero no nada más que Tanim, sino también Gedolim, ¿sí? Ya sea para jurar o ya sea para cobrarse de Ziborit. La es cuando se cobra de un Balhov, se cobra normalmente de Benonit, pero de Yetomim se cobra de Ziborit. Que Yetomim ya sea grandes, ya sea chicos, por eso es necesario decirlo dos veces. Para decirte que aplica esto, que cuando te cobras de niños, tienes de Yetomim, tienes que jurar ya sea chicos, menores o inclusive Gedolim. Igualmente sigue, pero ahorita le pregunta sobre Ekdesh, que cuando uno se quiere cobrar de Ekdesh tiene que jurar. Ya está escrito en otro lado, que más adelante también en Daf Memhei, ¿sí? Y en el Masaj de Ketubot, está escrito cuando una persona se va a cobrar del Ekdesh, o sea, ¿cuándo es eso? Repito otra vez el caso, cuando el prestamista le prestó dinero al prestatario y el prestatario no ha pagado todavía y consagró algo para el Ekdesh después del préstamo. Si viene el prestamista al Ekdesh y dice, mira, esto es mío, ¿por qué? Porque yo tengo garantía antes. Puede cobrarse, pero con juramento. Tiene que jurar de que no se cobró previamente. ¿Sí? Dice, pero eso ya lo vemos en otra Mishnah. Que se puede, el Balhov de Nehasim Meshubadim, que cuando el Balhov se va a cobrar de Nehasim Meshubadim, de Nehasim que ya fueron entregados, ya tienen gravamen, necesitan que Shebuah. Entonces, y está hablando sobre Nehasim Meshubadim para Ediot. ¿Cuál es la diferencia de Nehasim Meshubadim para Ediot? De la manera que es Nehasim Meshubadim para Ediot, hay que Shebuah, también Ekdesh tiene que Shebuah. Se nos necesita decir también en Ekdesh específicamente. ¿Por qué? Porque en Ediot una persona puede hacer una conspiración sobre Ediot.
¿Sí? Entonces tenemos que sospechar que entre el prestamista y el prestatario hicieron una conspiración entre ellos, una trampita ahí. Pero en Ekdesh, una persona hace conspiración con el Ekdesh. Si uno hubiese dicho que en Ekdesh no hace falta jurar, que también en Ekdesh hay que ¿qué? Hay que jurar. Sin embargo, pregunta Rabuná, no me cuadra. ¿Por qué? Porque un shimera, ¿qué es un shimera? Un enfermo que está a punto de morir agonizante, ¿sí? Una persona que está así en peligro de vida, que consagró todos sus bienes, ¿sí? Y después dice, quiero que sepan que yo le debo, digamos que shimera se llama Shimon, ¿sí? Consagró todos sus bienes al Bet HaMikdash, al Ekdesh, ¿sí? Consagró ese al Bet HaMikdash, ¿sí? Y después viene, normalmente, consagró ese al Bet HaMikdash, ¿sí? Pero no está de más decirlo, al Bet HaMikdash. Y después viene que, después que consagró todos sus bienes, viene y le dice ahí a la gente, le dice, pero saben que yo le debo dinero a Reubén, le debo 100 monedas. Primero páguenle ¿qué? A Reubén los 100 monedas de los bienes que consagré. ¿Se le cree o no se le cree? Se le cree. ¿Por qué? Porque hay una hazaká que una persona no hace knunia sobre el Ekdesh, no hace una conspiración contra el Ekdesh. Vemos de aquí de Rabuná que por esta hazaká podemos basarnos en ella y poder cobrar, poder ejecutarla. Entonces, porque antes nosotros dijimos, hubiésemos pensado que en Ekdesh una persona no hace conspiración contra el Ekdesh, Kamash Malan, que aún así sospechamos y no nos basamos en eso, como aquí vemos que sí nos basamos en ella, se nos es muy diferente. Shimera, en Adam Jote Belolo. Normalmente uno peca, una persona es humano, peca, pero peca ¿para qué? Para uno. Cuando uno peca, ¿por qué peca? Para yo tener provecho. Pero yo no voy a pecar yo no voy a pecar para que el otro tenga provecho. Entonces, Shimera aquí, ¿sí? En Adam Jote Belolo, si está pecando, ¿sí? No va a ser una knunia con el Ekdesh. Seguro, en el caso de Shimera, en el caso de Rabuná, no va a ser knunia con el Ekdesh. ¿Por qué? Porque él no está ganando. El que está ganando, si algo, ¿quién es? Los herederos, ¿sí? Pero él no. Entonces, seguro, no hay duda mínima que no va a ser una conspiración contra el Ekdesh. A diferencia de un caso normal, Bari, una persona normal, que ahí cuando puede hacer una conspiración contra el Ekdesh, ¿por qué? Porque va a pecar y él va a tener provecho. Por eso no dice Kamash Malan, no nos basamos en que no se hace conspiración contra el Ekdesh. Puede ser que sí se hace conspiración contra el Ekdesh en un caso de un Bari. Vemos que no se hace conspiración en Shrimera, porque no dan Jote Verolo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.